Dios les bendiga, Dios les bendiga, bendito Dios. Está como virado. Ay. Le damos gloria, le damos honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Estaremos hablando, seguiremos hablando sobre el tema y sobre la palabra que se encuentra en Primera de Samuel en adelante. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Alabado y adorado sea el Padre. Bendito sea Dios. Alabado y adorado sea el Padre. Bueno, esperamos, ¿verdad?, que esto de la computadora no le dé con fallar. Bendito Dios. Santo, 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 santo. Está un poquito ligado esto. Gloria y honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Me disculpan, pero está un poquito virado. Parece que es la... Ok, vamos a ver si ahora. Ahora. Sí, ahora. Santo eres, Dios Todopoderoso. Alabado sea Dios y glorificado sea el Padre. Bendito sea Dios, alabado sea Dios, aleluya. Se trata de Dios, no de los seres humanos. Se trata del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea Dios, porque ellos son los que, aleluya, levantan, capacitan, llaman. Bendito sea Dios, aleluya. Bendito sea Dios, aleluya. Y los que nos preparan para continuar llevando la palabra. Bendito sea Dios, porque en la mente de Dios, bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. Voy a tratar de compartir, bendito sea Dios, en mi Facebook la transmisión para así, ¿verdad? Otras personas puedan verla, porque muchas veces cuando estamos transmitiendo en vivo, la transmisión simplemente se da al momento y muchas veces la gente no la puede ver. Bendito sea Dios, aleluya. Bendito y adorado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Santo, 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 Padre. A ti doy gloria, honra y alabanza. Gloria, honra y alabanza. Gloria, honra y alabanza. Aleluya. Me disculpan, ¿verdad? Pues porque estoy también pasando de un lado para otro y enviándole, ¿verdad?, a una persona que pueda, pues, conectarse. Aleluya. Bendito sea Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Alabado sea Dios. En Dios siempre hay propósitos, en Dios siempre hay llamado. Todos los que estamos en la iglesia, bendito sea Dios, aleluya. De una manera u otra, Dios quiere usarnos para su gloria, para su honra. Bendito sea Dios, para que seamos instrumento en sus manos. Aleluya. Pero muchas veces, bendito sea Dios, alabado sea el Padre, somos nosotros los que atrasamos la bendición de ser usados o simplemente que no se cumpla. ¿Por qué digo que somos nosotros? Porque muchas veces nuestras malas decisiones, nuestras malas acciones, el continuar en pecado, no te permite ejercer el propósito que Dios ha trazado para ti. Bendito sea Dios. Así que somos nosotros, aleluya, en el sentido de nuestras decisiones, de nuestras malas decisiones y de no seguir la obediencia. A mí Dios me llamó a predicar, tengo que obedecer, tengo que seguir, porque Dios es el que me ha dicho que lo haga y tengo que obedecer. Si no obedezco, tengo que darle cuentas a Dios de lo que Él ha puesto en mis manos. Bendito Dios, porque Dios nos ha dado a todos la sabiduría, el entendimiento. Dios nos ha dado a todos nosotros una manera de trabajar para el reino de los cielos, pero somos nosotros los que decidimos retomar la tarea de trabajar para el reino
o simplemente decimos, no hago nada. Bendito sea Dios. Pero nada, amor al Padre, en el nombre de Jesús, que no sean mis pensamientos, sino tu pensamiento, Dios eterno. Que yo transmita lo que tú quieres que yo transmita, Padre Santo. Que yo hable lo que tú quieres que yo hable, Padre Santo. Que no sean mis pensamientos, mis emociones, ni yo, sino que seas tú asentado en mi corazón, Padre Santo, haciendo trono, Dios. Día y noche, en todo momento, Padre. En todo momento, Padre, porque lo necesito. Sin ti, Señor amado, no sé cómo vivir. Sin ti, Señor amado, no sé cómo seguir. Y en ti tengo paz. Así que, Padre Santo, es tu palabra, no es la mía. Bendito sea Dios para edificación a las almas que escucharán esta palabra, Dios. Tú eres el que harás que el video recorra a donde tiene que recorrer. Y no va a ser casualidad que la persona se encuentre con este video porque se trata de ti. Tú haces que llegue a donde tenga que llegar para tu gloria y para tu honra. Primera de Samuel 10. Bendito sea Dios, alabado Dios. Primera de Samuel 10. El llamado de Saúl. Es llamado de Saúl. Gloria a Dios. Bendito Dios. 10. Alabado Dios. El 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con aquellos y serás mudado a otro hombre. Hablamos de este versículo, sí. Pero Dios nos vuelve a recalcar, Dios nos vuelve a hablar, a decir que cuando venimos al camino de Él, nos convertimos a Él, nos entregamos a Él, tienes que ser cambiado a otro hombre, porque ya viene a morar en ti el Espíritu Santo de Dios. Y si viene a morar en ti el Espíritu de Dios, tienes que santificarte. Tienes que dejar lo que tienes que dejar. Tienes que soltar lo que tienes que soltar. Porque el problema está en que muchas veces venimos a los caminos de Dios, pero estamos tan llenos de las cosas del mundo, tan llenos del pecado en nuestros ojos, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, que no puede Dios morar en un vaso lleno porque no cabe Él. Él no cabe en un vaso lleno y en un vaso en donde no pueden haber dos dioses. Es un solo Dios el que tiene que estar reinando en tu corazón, el Dios del bien o el Dios del mal. Así que el corazón de Saúl fue cambiado, él fue mudado a otro hombre. El que viene a Jesucristo tiene que ser mudado a otro hombre. Que viene a los caminos de Dios ya no es el mismo, ya no habla igual, ya no camina igual, ya no se conduce igual. El que viene al camino de Dios por medio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo empieza a cambiar tu vida. Empieza a cambiar tu vida, porque cuando lees la palabra te va a cambiar, te va a transformar. La palabra es la que nos redarguye de que algo está bien o algo está mal. La palabra es la que nos enseña. El Espíritu Santo nos enseña, eso está bien, eso está mal. Así que debemos nosotros procurar leer la palabra, aprender la palabra y pedirle a Dios que seamos cambiados en otro hombre espiritual, un hombre no carnal, un hombre espiritual. La gente dirá, pero ¿cómo carnal? Estamos en esta carne, claro. Pero ¿qué es lo que se guarda en el corazón? ¿De dónde sale el pecado? Dentro del corazón se guarda el pecado, ¿verdad? Y debemos buscar la manera de pedirle a Dios, Señor, ayúdame, Padre, ayúdame en esta situación de mi corazón. Dios te bendiga, Carmen. Y debemos buscar la manera, bendito Dios, de que nuestro corazón sea transformado. Porque muchas veces acontecen situaciones en el mundo que la gente dice, pero ¿dónde está Dios? Es que no es que ¿dónde está Dios? Es donde tú pusiste a Dios. ¿En qué lugar? ¿En tu corazón? ¿O simplemente lo tienes puesto en una esquina con la Biblia? No, Dios quiere morar en el corazón, en la mente, en el pensamiento del ser humano para que sea transformado y pueda salir de él lo mejor de lo mejor.
Porque cuando Dios viene a morar en tu corazón, tus pensamientos, tu corazón totalmente son transformados. Bendito sea Dios. Y dice, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Cuando tú vienes al camino de Dios, tú empiezas a caminar para Dios, y tú vives para Dios, Dios está contigo. No tienes simplemente que buscar otra cosa. Bendito sea Dios. Porque si tú tienes a Dios, lo tienes todo. Tienes paz, tienes serenidad, tienes amor, andas confiado en la calle. Andas confiado, ¿verdad? Andas confiado porque si hemos de partir de este mundo, nos vamos por un lugar mejor. Bendito sea Dios. Así que vemos que Dios siempre va a estar con aquel que camina con Dios, que vive para Dios, que vive la palabra de Dios. Dios siempre va a estar con él en ese caminar. Luego bajarás de delante de mí, dice el 8, a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto, sacrificio, ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Vemos, ¿verdad?, que en el camino de Saúl, como el camino del creyente, de los que hemos creído en Dios, hay un pastor. Saúl empezó a ser el que iba a estar delante del pueblo de Israel. Por eso muchas veces vemos que en la iglesia hay un pastor. Porque el pastor es el que debe conducir a las iglesias conforme a la palabra de Dios y conforme a lo que está escrito, no conforme a palabra de hombre, sino conforme a la palabra de Dios, conforme al pensamiento y el corazón de Dios. ¿Y qué sucede? Vemos entonces que Saúl tenía que esperar unas instrucciones de parte de Dios que venían de Samuel. Eran las instrucciones que venían de parte de Dios. Las instrucciones que Samuel estaban dando eran instrucciones que venían de parte de Dios. Cuando Dios te da una instrucción, cuando Dios te da una palabra, no la menosprecies. No la eches a un lado. No diga, ay, pero vamos a ver qué sucede. O no me interesa. No, cuando Dios te da una palabra, espera en Dios porque tiene tiempo de cumplimiento. No entres en desesperación. La palabra que te viene una persona a dártela, esa palabra tiene que ser confirmada. ¿Cómo confirmada? Muchas veces viene otra persona que no te conoce y te da nuevamente otra palabra, te da la misma palabra, pero es por otra persona. Y eso tiene que confirmación. Nunca tomes las palabras a la ligera. Simplemente espera confirmación de parte de Dios para que tú sepas que esa palabra viene de parte de Dios. Porque hoy en día mucha gente se va de los caminos de Dios porque escucharon una palabra, no esperaron confirmación, vieron que no se cumplió y se desesperaron y se fueron de los caminos de Dios. ¿Cuánto tiempo duró el llamado, el cumplimiento de Jesucristo en la tierra? No fue a los 15, no fue a los 16. ¿Ves? Que tomó un tiempo, a los 30 y algo. Él empezó el camino. El de Moisés. Moisés no empezó a los 15, a los 16. Sino una edad madura. Donde verdaderamente... Y le tocó recorrer el desierto a Moisés. Nos va a tocar correr el desierto. Nos va a tocar, bendito sea Dios, caminar en desiertos inciertos. Porque a José aún los suyos le entregaron. A José, para llegar a donde después José llegó, a José le tocó un desierto. Le tocó algo difícil en su vida. Todo llamado de parte de Dios o toda palabra que Dios te dé no es que se va a cumplir en 1 año, en 2 años, ahorita, mañana. No. Toda palabra que viene de parte de Dios, como Dios se la dio a Saúl, tiene su tiempo debajo de la tierra. Así que no podemos tratar de adelantar lo que Dios tiene plasmado para un cierto tiempo en la tierra, sino tenemos que esperar el tiempo de Dios. Porque muchas veces nos desesperamos porque no vemos lo que queremos en el corazón. No es lo que tu corazón diga, es lo que Dios diga. Cuando Dios diga, donde Él diga y en el tiempo que Él lo va a cumplir. Porque muchas veces nos desesperamos, nos desenfocamos. Se nos olvida quién es Dios.
Dios es por encima de nosotros. Dios es por encima de la humanidad. Dios es por encima del gobierno. Dios es por encima de la naturaleza. Dios es por encima de todo. Todo tiene su tiempo debajo del sol, en el pensamiento, en el corazón de Dios. No queramos nosotros querer ayudar a Dios, porque muchas veces cuando tratamos de ayudar a Dios cometemos un grave error. ¿Cuál es el grave error que cometemos? Muchas veces los planes que Dios tiene para ti en cumplirse en 1 año, en 2 años, no se cumplen porque pusiste tu mano. Muchas veces, hasta con nuestros hijos, queremos ver a nuestros hijos los caminos del Señor, pero ¿qué sucede? Adelantamos, le empezamos a hablar a los hijos, le hablamos a los hijos, le hablamos a los hijos, los volvemos locos con la palabra. Deja que se topen con Dios. Nosotros no somos dioses para convertir nuestros hijos a Dios. No, ellos se van a topar con Dios. Ellos le pertenecen a Dios. Dios los puso. Nosotros los presentamos en un altar. Pues son de Él. Señor, encárgate tú. Porque aunque corran como corrió Jonás de lo que Dios le había dicho, allá en el mar le cayó Dios. Pensamos nosotros que Dios no va a alcanzar, nuestros hijos se metan bajo la tierra. Allá lo va a alcanzar Dios. Allá Dios te va a alcanzar de tu llamado. Te metas donde te metas, corras donde corras. Porque cuando Dios te llama, te capacita y Él es el que te da el tiempo exacto para comenzar el trabajo de Dios. No es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Dios te bendiga, Janet González, bendito Dios. Y vemos entonces que a Samuel le dio unas instrucciones. Y las instrucciones que Dios le dio a Saúl de parte por la boca de Samuel, le dijo, luego bajarás de delante de mí a Gilgal. Le dio las instrucciones, vas a hacer esto, vas a ir a tal lugar. Vuelvo y repito, Dios no quiere que tomes tus decisiones por ti mismo. Dios quiere que aprendas a escuchar su voz y esperar en Él, porque a Saúl se le estaban dando unas instrucciones. Samuel le dijo, ve a Gilgal. No le dijo, ve a Jerusalén. No, le dijo, ve a Gilgal. Espera allí. No podemos tomar la decisión de decir, voy a tal lado porque me da la gana de ir a tal. No, a donde Dios te va a mandar, Dios te va a capacitar. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificio, ofrenda de paz. ¿Quién iba a ofrecer todo eso? Samuel, porque fue el hombre llamado para ofrecer el sacrificio y el holocausto a Dios en ese tiempo. Así que delante de ti hay un pastor, que es el que te va a dar las instrucciones, que es el que te va a decir, se hace de esta manera, espera el tiempo de Dios. Vemos que así mismo hizo Samuel. Debemos esperar el tiempo de Dios y obedecer la voz de Dios. Porque vemos que Saúl escuchó y aún así Samuel le dijo, espera 7 días. Le dio días en específico. ¿Por qué debemos desesperarnos? Dios le dio a Saúl por la boca de Samuel 7 días. ¿Será Dios un irresponsable? ¿Será Dios un hombre como tú y como yo que no va a cumplir lo que dijo en 7 días? ¿Será Dios el gobernador de la tierra que promete y no cumple? Dios no es mentiroso. Dios, si dijo 7 días, son 7 días. Pero no te dijo hora. No te dijo minuto, no te dijo segundo. Dios te dijo, el 7º día cumpliré lo que tengo para ti. Puede ser en la mañana, en la tarde o en la noche. Pero nos desesperamos porque no confiamos en Dios. Porque queremos ver las cosas a nuestra manera. Y no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Porque ya por eso venimos a pertenecerle a Dios y no a los hombres. Para que Dios sea el que transforme nuestra fe, nuestra confianza en Él. Bendito sea Dios. Vemos entonces que le dijo, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Dios te está diciendo, espera mis instrucciones.
instrucciones, espera mi tiempo, espera las cosas que yo voy a hacer en ti, pero es en mi tiempo. Espera mis instrucciones, espera mi llamado, espera las cosas en las cuales yo haré en ti. Espera la confirmación. Dios te dice, espera que yo llegue a ti. No te desesperes. Que no ves cumplimiento en lo que a lo mejor Dios te habló. Espera. No te dio día, no te dio hora, no te dio fecha. Muchas veces en este caminar, Dios nos dice, voy a traer a tu mamá, voy a traer a tu papá. Mira la palabra, voy a salvar a tu mamá, voy a salvar a tu papá, voy a salvar a tu familia. Y uno empieza, Señor, pero es que no los veo en la iglesia, no los veo caminando. Señor, pero ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Y si la salvación, porque dijo Dios salvación, le llegó antes de morir. Cumplió Dios su palabra, cumplió Dios lo que te dijo, pero Dios no te dijo en qué manera te lo iba a hacer. Dios no nos dijo en qué manera lo iba a hacer. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo hacerlo? Se trata de Él, se trata de Dios. No se trata de nosotros, se trata de que Dios tome en sus manos todo lo que nos rodea. Aún nuestros pensamientos, aún nuestro corazón. Se trata de Dios. Pero queremos nosotros manejar a Dios a nuestra manera. Porque se nos ha enseñado erróneamente por mucho tiempo cosas que no son basadas a la palabra. Encajonamos a Dios del Génesis al Apocalipsis y no pensamos que Dios tiene pensamientos propios ahora. Que Dios tiene ojos para ver, que Dios tiene oídos para escuchar. Que Dios nada más no está del Génesis al Apocalipsis. Dios existe hoy en día, bendito sea Dios, más que la luz que te alumbra afuera. Si ese sol está que quema, ese sol brilla de una manera tan fuerte, nuestro Dios es más poderoso que el sol y alumbra más. Así que, ¿quiénes somos nosotros para darle a Dios instrucciones de qué hacer? Dios mío, pero yo quiero que sea así. ¿Quién te dijo a ti que tú le puedes dar instrucciones a Dios? No es a nuestra manera. José tuvo que pasar el desierto, ser entregado por sus hermanos. Eso le hicieron a José, lo vendieron, los mismos suyos. Bendito Dios. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que ir al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Quiere decir que la tentación es parte del proceso. La tentación es parte de saber si tú vas a ceder a la tentación o tú vas a contenerte de no ceder. Porque si no somos probados en el desierto y Dios nos levanta el llamado y Dios nos lleva el llamado y nosotros pecamos y caemos, fue porque no fuimos adoctrinados ni preparados en el desierto. Nos toca a nosotros esperar el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque así como queremos ver los frutos, si los frutos no son probados, no serán 100% puros. Queremos amor, queremos paz, queremos benignidad, queremos no tener odio en el corazón, pero ¿qué si tú no eres probado para saber si verdaderamente tú das amor puro? Los frutos tienen que pasar por un proceso de madurez, porque tú sembraste el árbol, tú sembraste ese árbol ahí y hasta que ese árbol no echó las flores y las primeras se perdieron, porque las primeras flores se pierden y vuelve el árbol y crece más alto y da otros frutos, otras flores más, pero muchas veces esas flores también se echan a perder y muchas veces lo que esas flores echan es un fruto y el fruto se muere. Hasta que ese árbol no llega a una madurez adulta, resistente al viento, resistente a la sequía, resistente al desierto, ese árbol no va a echar fruto firme. Porque ese árbol no pasó por un proceso. Así somos nosotros.
Porque ¿quién nos dice a nosotros que no vamos a ser procesados? Si Jesús fue procesado, siendo hijo de Dios, siendo Dios mismo. Si Jesús fue procesado, ¿por qué tú crees que tú y yo no vamos a ser procesados? Esto no es de ahora. El proceso no es de ahorita. El proceso es hasta que partas de este mundo. Porque el enemigo te va a lanzar con todas que encuentre, como hizo con Jesús en el desierto. Tírate. Lo tentó. Jesucristo fue tentado. Nosotros vamos a ser tentados. Y más en este mundo que estamos hoy en día, un mundo corrompido, lleno de pecado. Que si no cuidamos nuestros ojos y nuestros pensamientos, nos vamos, mira, así como el mal. Nos lleva, la ola nos lleva. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo dentro del corazón, le decimos, Señor, ayúdame a yo no dañarme con este mundo. Guarda mi corazón del pecado, de la mentira, del odio. Pero vuelvo y repito, tenemos que ser procesados para Dios sacar el aceite puro de nosotros. Para Dios sacar la mejor esencia. Para que Dios sea el que permanezca. Porque el desierto, así como lo pasó Jesucristo en la cruz del Calvario, es necesario. Aún hasta cuando Jesucristo fue a ir a la cruz, le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesucristo era 100% carne, era humano como tú y como yo. Pensamos que las espinas que tiene la cruz en esta imagen que está aquí, esas espinas a él no le dolían. Claro que le dolían. Le hincaban, sangraba, dolía. Así va a doler el proceso en tu vida. El proceso te va a doler. El desierto te va a doler. El llamado te va a doler. Porque el llamado de Jesucristo fue morir en la cruz por ti y por mí, en la cruz del Calvario. Y le decía a Dios, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible. Si Él lo dijo, que era 100% Dios y 100% hombre, ¿cuánto más tú y yo que estamos en este camino? Dios quiere que seamos sinceros con Él. Que le digamos a Dios las verdades. Señor, me siento así, ayúdame. No puedo más, estoy cansada, estoy cansado. Dios quiere que seamos abiertos con Él, que no estemos mintiéndole a Él una apariencia de decirle a Dios, no, Señor, yo te amo, Dios, y yo te amo. Sí, tú amas a Dios. Pero en realidad, ¿qué hay en tu corazón en ese instante que tú le estás diciendo a Dios que lo ama? Hay angustia, hay tristeza, hay preocupación. No engañes a Dios. Dile las cosas como son. Mira, Señor, estoy cansado. Señor, estoy cansada. ¿Tú crees que Dios se va a molestar por eso? No. Porque hubo un hombre en la Biblia que dijo, maldito el día en que yo nací. ¿Y Dios lo condenó por eso? No. Ese hombre fue sincero a Dios. Pero para nosotros adquirir los frutos del Espíritu Santo, tenemos que empezar a madurar y a crecer. Y vamos a ser probados. Es más, hasta por los nuestros. Por los nuestros vamos a ser probados. Por los más cercanos, por el esposo, por los hijos, por el pastor, por el hermano. Vamos a ser probados. Vamos a ser probados. Pero hay que esperar el tiempo de Dios. La Biblia me enseña a mí, bendito Dios, y Dios me enseña en su palabra, que dice, resistir al diablo y de vosotros huirá. Muchos empiezan, te reprendo, Satanás. Dios lo que te dice, resiste, aguanta, persevera, confía, cree en mí, busca de mí, entra todo de mí en tu corazón y en tu mente. Y ahí vas a resistir al diablo y él tiene que huir. Llegó la tentación, resiste la tentación, huye como José de la tentación. Entraste al celular y empezaste a darle para arriba y sale un hombre de una manera no adecuada y una mujer de una manera no adecuada. Dale para arriba, bójalo, haz algo, pero no llenes tus ojos
Porque la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará lleno de tiniebla. Mira lo que Dios me trae. La lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Qué pasó con las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas? Que las lámparas de 5 de ellas no tenían aceite. Vivían una vida de apariencia. Eran vírgenes, eran puras. Pero vivían una vida de apariencia dentro de la iglesia. A Dios no lo podemos engañar. No es cuántos demonios tú echas fuera. No es cuántas sanidades tú echas fuera. Tú haces. No. Esto no se trata de eso. Se trata de que tú seas limpio y recto porque viene a buscar una novia limpia, sin mancha, sin arruga. ¿Qué es una novia limpia, sin mancha y sin arruga? Por aquí se meten las manchas, por aquí se meten las arrugas y empieza el pecado a florecer aquí y luego se ejecuta. Así que el llamado, ni lo que tú eres, ni como tú te llames, ni profeta tal, ni pastor tal, ni nada, te va a llevar al cielo. Una persona sucia en su corazón, con su corazón dañado, en pecado, no entrará al reino de los cielos. No entrará. Saúl fue un hombre llamado de parte de Dios. Y Dios había visto unas cualidades y en Saúl, ¿verdad? Dios había mirado a Saúl y vio unas cualidades y vio algo en Saúl. Porque el pueblo pedía rey. Y Dios levantó a Saúl y lo capacitó. Y dice que le demudó, lo demudó, ¿verdad? De un hombre a otro, dando a entender que de un hombre de la carne lo demudó a un hombre del espíritu. Bendito Dios. Y vemos que Dios le dio instrucciones a Saúl por la boca de Samuel. Y luego que le da las instrucciones, Saúl sigue avanzando a lo que Dios le habló. Pero Saúl, en un momento dado, tomó una mala decisión porque Samuel le había dado unas instrucciones de parte de Dios. ¿Cuáles son las instrucciones que Dios te está dando a ti? Y tú no las estás siguiendo al pie de la letra. ¿Cuáles son las instrucciones que Dios te ha dicho? Haz esto y tú no lo estás haciendo. Te estás yendo por encima de lo que Dios te ha dicho. Y dice el número 9 de Primera de Samuel 10. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Dios le mudó el corazón a Saúl. Cuando Samuel se aparta de él, automáticamente, mire esto fue automático. El corazón de Saúl fue mudado por Dios. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. En un solo día acontecieron aquellas señales sobre Saúl. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Pero no queramos poner nuestras manos en el tiempo de Dios. Porque dice que el corazón de Saúl fue cambiado de parte de Dios. Dios lo cambió. No fue el ser humano. Fue Dios el que lo cambió. Hemos sacado a Dios y hemos puesto a los hombres. Hemos sacado a Dios y hemos puesto el mandamiento del hombre. Hemos querido establecer lo que el hombre quiere establecer por encima de Dios. Se les olvidó que Dios es un Dios de minuto, de segundo, de día. Y se les olvidó
que Dios sigue siendo Dios. Dios te bendiga, mi hermano. Se les olvidó hoy en día a las iglesias que Dios da las instrucciones conforme a como Él las quiere dar. Daniel decía, Señor, ¿qué viene para mi pueblo en los últimos tiempos? Y hoy en día vemos que de generación en generación se nos dieron unas instrucciones y se nos dieron una palabra enseñada que viene de generación en generación. Y así nosotros nos las hemos tragado y se nos olvidó que el que tiene el conocimiento, la sabiduría y totalmente la inteligencia está sentado en el cielo y se llama Dios. Se nos olvidó que la interpretación de la palabra y de los tiempos lo da Dios, no los hombres. Porque se han dedicado a buscar, a estudiar, a buscar y a seguir poniendo y enseñando, pero se les olvidó que el Dios de hoy es el Dios que va a hablar la palabra de hoy. Porque Él le tiró el maná del cielo al pueblo diariamente. Lo que Dios tiene establecido para que suceda hoy o mañana en tu vida, lo sabe Dios. Lo que Dios tiene establecido para que la iglesia sepa hoy o mañana o de aquí a un mes, lo sabe Dios. Pero queremos ponerle a Dios día, hora y fecha. Aún de cuando su hijo tiene que venir. Cuando eso es incierto. Eso es totalmente incierto. ¿Quién sabe el día, la hora y la fecha? Solo Dios. Nosotros no somos nadie para saber cuándo Él viene. Queremos establecer día, hora, fecha. Queremos establecer acontecimientos. Queremos ponerle a Dios el tiempo de todo lo que tiene que acontecer a nuestra manera. No manera de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios qué hacer? Nosotros no somos nadie. La voz de Dios es hoy. La voz de Dios es hoy. Bendito sea Dios. Y dice, y todas estas señales acontecieron en aquel día, en un hombre y en una mujer. Las señales, los cambios y todo lo que Dios ha de hacer en tu vida va a ser en el tiempo de Dios, no en el tiempo de los hombres. No va a ser por cuánto estudio tú tengas de la palabra. No. Porque los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Quiere decir entonces que si es así como dice la palabra, no es tus estudios, no son tus diplomas. No se trata de ti, se trata de Dios. Queremos establecer sobre la tierra, sobre la iglesia y sobre el pueblo de Dios unas instrucciones que no vienen de parte de Dios. Hay que prepararse, sí. Pero eso no va por encima de Dios. Porque el pensamiento de Dios es el pensamiento de Dios donde tú ni yo llegamos a menos que Dios nos lo revele al momento. Por eso no vemos mover de Dios en las iglesias. Porque se ha sacado a Dios del altar. Y hemos establecido nuestro mandamiento, nuestras palabras. Cuando digo mandamiento me refiero a unas palabras dichas por los hombres. Y decimos, ¿dónde están los milagros? ¿Dónde están las sanidades? ¿Dónde están los prodigios? ¿Dónde está Dios sentado en tu iglesia y en tu vida? ¿Dónde está Dios? No lloro 5 horas. Yo ayuno 24 días sin comer. Eso no te hace mayor que nadie. Eso no te hace a ti dueño de la presencia de Dios. Eso no te hace más que a los demás. Eso no te hace hacer a ti de que todo viene por lo que tú haces o dejas de hacer. Eso no es así.
Ese no es Dios. Dios no se basa conforme a tu fuerza, conforme a lo que tú quieres hacer, conforme a lo que tú quieres plasmar. Dios no se somete a lo que tú lo quieres someter. Señor, yo ayuné 24 días. Úsame. ¿Quién te dijo que tiene que ser así? ¿Quién te dijo que tiene que ser como a ti te dé la gana? Conforme a como tú quieres que sea. Por eso es que no vemos el mover de Dios en la iglesia, porque se ha levantado el ego, el yo, y se les ha olvidado que se trata del que murió en la cruz. Se trata del Dios del cielo, se trata de que Dios es el que levanta, capacita y da la sabiduría. Porque Él fue el que llamó a Saúl. Un hombre como tú y como yo, que el pueblo no lo veía, porque no tenía un llamado o no era un príncipe reconocido. Saúl fue llamado de parte de Dios. ¿Conocía a Dios a Saúl? ¿Sabía Dios lo que Saúl iba a hacer? Claro. ¿Crees tú que Dios no te conoce al pie de la letra? ¿Que Dios no conoce tu presente, tu pasado, tu futuro? Sí, Dios nos conoce. Porque se trata de Él. Se nos ha olvidado que se trata del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se tratan de la Trinidad, se trata de ellos. Porque ya la iglesia no se rige por voz de hombre, se trata de Dios. Y donde no está Dios, vienen los buitres porque hay muerte. Y esas iglesias se llenan de personas muertas, huecas y vacías. Porque le gusta donde no hay la presencia de Dios. Porque Dios viene a corregir. Qué bueno es que te pasen la mano por aquí, te digan, Dios te va a dar una casa, un carro, mira, dinero. A la gente le encanta. Pero cuando le tocó a Jeremías corregir al pueblo y hablarle al pueblo, nadie lo quería. Porque Jeremías había venido a hablar lo que verdaderamente había en la mente de Dios. A eso se les calla la boca. Dentro de las iglesias. Cállate la boca, que tú no tienes ni estudio y estás hablando. ¿Y quién te dijo a ti que el estudio te hace tener la voz de Dios? ¿Quién nos dice a nosotros que los estudios son los que te hace a ti? Ay, Señor amado, compramos a Dios. Estamos comprando a Dios con los estudios, con nuestra sabiduría. No, Señor, tú tienes que usarme a mí porque yo tengo esto. Ajá. Yo llevo ya 50 años en la iglesia, Señor. Tú tienes que usarme a mí. Porque el ego se ha levantado. Y Dios no puede morar en un vaso donde hay dos dioses. Tu ego y Dios no cabe. Dios no cabe. Dios no cabe en donde está el ego porque es un Dios en el corazón del hombre. Se hacen dioses ajenos. En su corazón establecen sus estudios. Ese es otro Dios metido en el corazón porque no deja que la sabiduría de la mente de Dios descienda sobre el pueblo, descienda sobre la iglesia, porque han establecido su Dios en el corazón de la iglesia. Y se les ha olvidado que Dios tiene boca, tiene ojos y tiene oídos para hablar. Andan manipulados. Es tiempo de gustar de la miel de Dios directamente. Ese es el tiempo. Bendito Dios. Y cuando llegaron allá al collado, este es el 10, primera de Samuel 10. He aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos.
Oh, vino el espíritu de los hombres con el título en el corazón a profetizar de la boca de Saúl. No, 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 no. A mí la palabra en el Antiguo Testamento me dice, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, con autoridad del cielo, con palabra que restremecía, con palabra de autoridad de Dios. Dice que vino el Espíritu de Dios y él profetizó. Fíjate sobre quién profetizó, sobre los profetas. Porque dentro de él moraba el mayor, que se llama Dios. Y eran profetas, se llamaban profetas, tenían título, porque dice que eran profetas. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas. Este es el 10:10, primera de Samuel, que venía a encontrarse con él. ¿Con quién? Con Saúl. Con un hombre llamado de parte de Dios. Que a lo mejor en su descendencia a lo mejor no había un rey. Era de las tribus más pequeñas, era de los más pequeños. Y decía, Señor, a mí, de veras a mí, Señor, tú me estás llamando a mí. Yo que apenas sé esto, apenas sé lo otro. Sí, Dios te está llamando a ti. A ti que tú no tienes un título, a ti que a lo mejor no tienes un llamado, a ti que a lo mejor te han menospreciado dentro de la iglesia y te han hecho menos. Y no es que no se puede estudiar. No me tomes a mal eso. Es que tu estudio no sea un Dios en el corazón y tu estudio se ponga aquí en el corazón como un Dios de que todo te lo sabes. Es que eso que aprendiste, deje que Dios lo trabaje. Ese es el punto del estudio. Que Dios lo use a su favor. Que en vez de meterse aquí como un Dios y un ego, no. Diga, espérate, sí tengo esta palabra. Palabra. Porque la palabra me enseña a mí que la palabra sin espíritu es muerta. Eso me lo trae el Espíritu Santo. Es muerta, es vana, es vacía. Pero la palabra llena de la presencia de Dios, esa palabra totalmente no viene vacía. Esa palabra totalmente viene a romper con todo lo que tiene que romper y quebrantar en medio del pueblo. Y dice que Saúl profetizó entre ellos. Porque cuando Dios va a abrir la boca de uno que Dios va a levantar, lo va a capacitar y se va a meter en medio, en medio de los grandes, en medio de aquel que se dice ser evangelista, en medio de los doctores de la ley, en medio de los pastores, en medio de las grandes congregaciones. Allí se va a meter uno chiquitito, capacitado por el poder y la presencia de Dios y los callará a todos. Como pasó con Jesús cuando se le desapareció. Se metió en medio de los doctores de la ley. Pero la palabra que Jesús decía, como venía de parte de Dios, esa palabra rompía el vínculo aprendido por los hombres. Porque es una palabra que venía impartida de poder. Impartida de la presencia de Dios. Así mismo es bendito Dios. Y le tocó a Saúl profetizar entre los profetas. Yo me imagino a Saúl hablando entre los doctores de la ley. Yo me imagino una persona humilde, sencilla, sin título, es más, sin gabán. Sin gabán. Sin la apariencia que hoy en día se enseña dentro de una iglesia. Y la gente dirá, pero ¿por qué hablas de las iglesias? ¿Dios no habló de las iglesias en Apocalipsis? ¿Se te olvidó leer el Apocalipsis? ¿Acaso Dios no habló de las iglesias del Apocalipsis? Y le dijo, sinagogas de Satanás. Dios no esconde lo que no le gusta. Dios saca a la luz lo que no le agrada. Porque se trata de Él, no de los hombres.
Nosotros somos polvo, somos tierra al final del camino. Se trata de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo. ¿Por qué no hay temor dentro de la iglesia y se peca como comerse un pedazo de pan? Porque no saben la palabra de Dios como está escrita, porque no la leen. Y porque no tienen al Espíritu Santo vivo para que los redarguya. Por eso es que pecan como comerse un pedazo de pan. Porque no hay autoridad de arriba para reprender. Mira, ya basta de ver pornografía, ya basta de masturbarte, ya basta de ver porquerías y meterle a tus ojos lo que a Dios no le agrada, ya basta. Eso no lo dicen en la iglesia. Eso es un tabú, cállate. No digas eso. Es más, no lo prediques del altar. Pero si Dios lo había escrito en la palabra, le digo sinagogas de Satanás. El espíritu de Jezabel, de antagónico, está dentro de la iglesia. Ese espíritu opositor a Dios. Ese espíritu destructor a los profetas que tenía Jezabel está dentro de las iglesias. Ese espíritu antagónico está rodeando el mundo. Porque ese es el espíritu del anticristo. Pero ese espíritu se está moviendo dentro de la iglesia. Tú sí, yo no. Tú aquel sí, aquel no. Aquel tiene título, el doctorado, aquel sí. ¿Y quién te dijo a ti que Dios trabaja de esa manera? ¡Ay de los pastores! Que son los que están frente de la grey. Con la sesión de personas. Le van a dar cuenta a Dios. ¡Ay de los que se llaman profetas y miran al otro por encima del hombro! Sí, ay de aquel. Y te habla una sierva que no tiene nada. Mira, ni un título en la pared. Prefiero no tener nada a tener algo y que mi ego se levante. Prefiero depender de él. Yo no me preparé para darte esta palabra. Yo no tengo nada escrito en mi computadora. La palabra de Dios. Lo que desciende, desciende de arriba. Lo que me lo da el Padre al momento. Y yo te lo voy a dar. Basta del ego, basta de la arrogancia, basta ya de que la iglesia esté totalmente distraída y totalmente con otro Dios en su corazón, con otros dioses en su corazón. Basta del adulterio espiritual. Dios está llamando un corazón que sea completamente para Él, donde camine Él, donde esté Él, donde la presencia de Él esté. Pero a Dios, donde Dios se mete, Dios no quiere que por aquí se meta basura. Porque a los tibios los vomitará Dios, como dice la palabra. A los tibios los vomitará. Estaban en el cuerpo y serán expulsados del cuerpo. La iglesia de la Odisea. ¿Dónde estaban ellos? Dentro del cuerpo. Saquemos los dioses del corazón. Saquemos los dioses. Es tiempo de que el rey reine en la iglesia. Es tiempo de que nos volvamos a él. No, pero yo voy a la iglesia. Sí, yo lo entiendo. Pero ¿cuál es tu Dios? El pleito, la ira, la contienda, la murmuración, el celo, el celular, los hijos, los nietos, la casa, el carro. ¿Cuál es el Dios que tienes en tu corazón? ¿A qué estás arraigado? ¿A qué estaremos arraigados? Hay que evaluarnos. Dios quiere volver a morar en la iglesia. Dios quiere volver a morar en tu vida. Dios quiere volver a reinar en ti. El Espíritu Santo quiere volver a llenarte de su presencia. Y Dios quiere seguir que su Hijo siga siendo su Salvador. Si hay alguien
que va a escuchar este video y no tiene a Jesús como Salvador, recuerda que estás caminando bajo un mundo de tinieblas y de oscuridad, que en cualquier momento dado te puede alcanzar la muerte y no irás al cielo. Solo se puede ir al cielo cuando tú aceptas a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. Aquel que murió en la cruz del Calvario. No es una imagen. Esa que está atrás la tengo porque la compré para evangelizar en mi iglesia, para un culto evangelista. Y me encantó todo el mensaje que trae. Pero Dios no es una imagen. Jesús no es una imagen. Él es el Salvador. Jesucristo viene a buscar una novia limpia, sin mancha, sin arruga, sin paz y sin santidad. Nadie verá al Señor sin paz y sin santidad. No procuremos que vamos a entrar al cielo por nuestros propios méritos y por nuestros propios estudios. Porque en aquel día Dios no te va a decir, enséñame tus estudios para ir al cielo. Enséñame tú todo lo que tienes para ir al cielo. No. No. En aquel día Él va a ver si tienes pureza y estás limpio. Porque si no, el Señor dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Limpiaos y despojaos del viejo hombre. Jesucristo es el Salvador. Vivimos bajo un mundo como Sodoma y Gomorra y como los tiempos de Noé. Apercíbete, abre los ojos. Jesucristo puede venir en cualquier momento. Pero la muerte también te puede llegar en cualquier momento. Como la muerte de este muchacho que están vinculando por las redes sociales. Que le servía a Dios. Así le puede llegar la muerte a uno de repente. La muerte de repente. Solamente hay un Salvador. Si has pecado, si estás pecando, apártate del pecado si crees en Jesucristo. No pises la sangre del Hijo del Hombre. No pises la sangre de Jesucristo. No pises la sangre del Hijo de Dios. No la pises más. Porque hay de aquel que pisa la sangre del Hijo de Dios. Lo dice la palabra, viene un ay grande. Apártate del pecado. Y si no tienes a Jesús como Salvador, yo te invito a que tú lo tengas, que tú te arrepientas, que tú le pidas perdón por tus pecados a Dios, que Él escriba el nombre tuyo en el libro de la vida, que le digas a Dios que te enseñe el camino, la verdad y la vida, que te muestre quién es Él y que te conduzca a la vida eterna por la palabra y por Él. Pídele perdón a Dios por tus pecados y dile que escriba tu nombre en el libro de la vida. Porque es de la única manera que podemos alcanzar el cielo. El cielo le pertenece a Dios. Y allí nada inmundo, nada sucio, nada corrupto, nada dañado entrará. Ni ninguno aquel que se cree más que Él. O se cree más que otro dentro de la iglesia. No, todos valimos lo mismo. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Hasta aquí mi parte. Si Dios lo permite, estaremos transmitiendo la próxima semana sobre este mismo libro de Primera de Samuel, porque este es el libro que Dios me ha dado para predicar la palabra en el Antiguo Testamento. Aquí hay un gran mensaje todavía por continuar y por seguir. ¿Por qué? Porque de aquí nos va a hablar Dios, de este libro. Dios sigue hablando, Dios no tiene nenes lindos, Dios no tiene preferencia, Dios escoge a quien Él quiere. Y si no estás capacitado en la palabra de Dios porque no tienes un título, no te menosprecies. Pídele a Dios que te capacite, así como a esta sierva. Bendito sea Dios, la gloria, la honra y la alabanza de Dios, hermano. Dios me le bendiga al hermano Juan. Dios le bendiga a Yomi, creo que es Yomi. Ay, Dios mío, bendito Dios. Ay, Buri. Ahora no, hay uno que está al final. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Jorge Rodríguez, Dios te bendiga. Yane González, Dios te bendiga, bendito Dios. Deben a compartir, yo no recibo nada de esto, no me interesa y no vendo el mensaje, quiero que le quede claro. Aquí lo que Dios da, yo lo voy a dar. Porque no me voy a quedar callada. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios?
Trata de conectarte una vez a la semana conmigo. O estamos los miércoles o estamos los jueves. Bendito Dios. No es para darme gloria, porque la gloria le pertenece a Él, sino simplemente para que escuchen una palabra de parte de Dios. Que te levante, que te fortalezca, pero que te redarguya del pecado para que vayas al cielo. Por amor a Dios. No por amor a los hombres, por amor a Dios. Por amor a que tú puedas alcanzar el cielo. Que es lo más importante. No son los títulos, no es cómo me llame. Aquí lo más importante es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y no sea borrado. Así que no pisemos la sangre del Hijo de Dios, sino que continuemos, bendito sea Dios, limpiándonos y despojándonos de todo aquello que nos aparta de la presencia de Dios. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Hasta aquí mi parte. Y cualquier petición la pueden dejar por aquí y estaremos orando por ella. Yo no sano, yo no liberto, pero hay uno mayor que yo allá arriba, que Él sí todo lo hace. Hasta aquí mi parte. Hay una canción que dice: hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Quiere decir entonces que lo que una vez se habló ha pasado. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamento. Cristo nos viene a buscar. Procura de dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día el cielo puedas conquistar. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamento. Cristo nos viene a buscar. Procura de dar lo mejor de tu vida para cuando llegue este día el cielo puedas conquistar. Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Dónde está el palito?